Hola, soy Carolina y hoy hablaremos de energía. ¿Te has preguntado qué es la energía, el impacto que tiene y su conexión con todo? En este video exploraremos la energía desde un enfoque espiritual y cómo todo lo que nos rodea está conectado a la espiritualidad. Espiritualidad significa sentir que algo, una fuerza mayor a ti, hace que tú seas capaz de respirar, tu corazón lata, que puedas sentir el amor por alguien. Espiritual significa sentir, que no se puede ver a simple vista. ¿Y qué tiene que ver todo esto con energía? Según la física, la energía tiene la capacidad de hacer cambios en un sistema. Es decir, provoca cambios en los átomos. ¿Y qué son los átomos? Todo lo que compone el universo está compuesto de átomos. Átomos es toda la materia en el universo. Y los átomos son partículas que componen la materia. La energía no es algo tangible. La energía es una propiedad que tienen los sistemas y los provee de la capacidad para moverse, para cambiar de estado. Es la propiedad que tienen los objetos que les permite hacer cambios o moverse. En pocas palabras, la energía es lo que hace que las cosas sucedan. Esto es hablando desde una perspectiva física. La energía no es algo físico, no es algo que podamos ver a simple vista y darnos cuenta de que es energía. Mas, sin embargo, se encuentra en absolutamente todo lo que experimentamos. Entonces, no es un lugar físico, sino un estado de conciencia que puede alcanzarse a través de prácticas como la meditación, el autoconocimiento, el crecimiento personal y prácticas como la compasión y la autenticidad. En física cuántica, la energía es la base de toda materia y la interacción en el universo. Todo lo que percibimos como sólido o materia está compuesto de partículas subatómicas que vibran y se mueven constantemente. Y esta vibración es la energía. Y según la teoría cuántica, la energía no es algo físico ni constante, sino más bien fluctúa, tiene cambios de estados y se transforma. Es decir, toda la materia en el fondo es energía en diferentes formas y frecuencias. Y en lo espiritual, la energía se considera una fuerza vital que influye en nuestros estados de conciencia, nuestras emociones y nuestras experiencias espirituales. Y esta energía también se percibe en diferentes frecuencias o niveles. En los niveles físicos, como la energía de nuestros pensamientos y nuestras emociones, y en niveles más elevados como el amor, la unión, la paz. La energía espiritual también es vista como un puente hacia el autoconocimiento y la conexión con la totalidad. Es la fuerza que impulsa la transformación personal y la expansión de la conciencia, llevándonos a experimentar una conexión profunda y significativa con el universo y con los demás seres. La energía es lo que le da sentido a todo lo que conocemos, forma y movimiento desde un plano físico o uno espiritual. La mente no es más que una herramienta. Nosotros no somos nuestra mente. Nosotros no somos nuestros pensamientos. Nosotros no somos lo que percibimos del otro o lo que los demás perciben de nosotros. Creemos que somos eso porque estamos dominados por nuestro ego. Pero nosotros lo que realmente somos es energía. Cuando tú te sientes identificado con el ego, que es todo lo mental, recuerda que esto es una herramienta. Todo lo que hay aquí no eres tú. Tú eres todo lo que tú haces, es decir, todo lo que tú manifiestas. Tú eres el perro que acaricias. Tú eres a la persona que tratas bien o que tratas mal. Tú eres lo que tú haces. Y lo que tú haces proviene de aquí, de la persona completamente que eres, con las cosas buenas y malas, positivo y negativo. Cuando tú estás conectado, identificado a tu mente, a tu cabeza, a tu ego, lo que sucede es que dejas de sentir, dejas de percibir el mundo como es. Y lo que sucede es que lo empiezas a interpretar desde tus heridas, desde tu dolor. El ego llega a ti en un momento de necesidad, desde que tú naces. Y tú te empiezas a identificar con él porque él te mantiene con vida. El ego proviene de un cerebro muy viejo, que es el cerebro reptil, y que está encargado de mantenerte a salvo, de luchar o huir, de enfrentarte. Entonces, nosotros tenemos ese chip
en esta nueva era en la que percibimos, en la que sentimos, en la que dialogamos, procesamos la información de otra manera. Ya no necesitamos correr, ya necesitamos enfrentarnos a un león, no necesitamos meternos en las cavernas. Sin embargo, ese cerebro todavía está con nosotros y eso es lo que está atado al ego. Tu cuerpo, todo este cuerpo, se identifica con el ego. El ego es material, pero una vez tú pasas a otro estado, tú sigues siendo energía y la energía no muere, la energía se transforma. El ego sabe esto. El ego se da cuenta, el ego sabe que él es solamente parte de esta vida, que él solo permanece vivo mientras tú estés vivo. Entonces, él se encarga de hacerte creer que él eres tú. Entonces te hace reaccionar ante la vida. Estás completamente reaccionando. El ego no te permite conectar contigo para que tú tomes una decisión y tú elijas no reaccionar. Digamos que el ego es como un animal no domesticado y tú lo tienes que domesticar. Tú le tienes que poner una cuerda y decirle, oye, sé que estás herido. Igual que un perrito que ha sido maltratado. Si tú lo vas a tocar, el perro, te va a morder. Si el perro está en las calles, está deambulando y tú tratas de agarrarlo, tú tratas de cogerlo, el perro te va a morder. Porque ha sufrido, ha estado expuesto. Entonces el perro no confía en nadie. Lo mismo pasa con el ego. El ego se desarrolla dependiendo de tus vivencias. Entonces él desarrolla una manera de protegerse. Hay egos que son más susceptibles que otros, porque estuvieron expuestos a mayor daño. Entonces, un niño que, por ejemplo, fue abandonado y tuvo una vida muy dura, ese niño, la única manera de sobrevivir fue poner en el frente su ego para no volver a ser lastimado, ni vulnerado, ni atropellado, ni todas las cosas terribles que le pueden pasar a un niño. Entonces, y a veces no son terribles, a veces como el niño interpreta la vida, pueden haber cosas pequeñas que le pueden generar una herida. Y, y su ego, el ego no es que sea malo, el ego solamente es una víctima de su circunstancia, que es estar en esta vida para cuidarte. Ese es su trabajo, necesita cuidarte. Entonces, ese niño herido lo abraza. Ese niño fue vulnerado de cierta manera, no le dieron valor, lo maltrataron, nunca fue suficiente. Muchas cosas pueden pasar. Entonces el ego lo que hace es que lo toma y bloquea ese sentir, lo bloquea. Entonces genera en esa persona, quizás se cree mejor que los demás, genera un sentimiento de competencia, genera un sentimiento de ser fuerte, de no necesitar ayuda, de poder con todo. Porque cuando necesitaba de alguien no había nada, entonces el ego le hace creer que él puede con todo. Y podemos con cosas, sí podemos, pero no de la manera en que nos hace ver el ego. Cuando tú te identificas con el ego, tú estás constantemente en un estado reactivo. Y si no estás en un estado reactivo, estás en un estado de apatía total. No te interesa nada. Estás solo viviendo. Estás dejando pasar tu vida aquí como sin sacar a flote tu propósito. ¿Qué sucede cuando uno llega a ciertos momentos de la vida? Pues hay un momento de la vida en el que se madura la corteza prefrontal, que es la encargada de la memoria y la toma de decisiones. Súper importante porque es cuando ya maduras finalmente y puedes tomar buenas decisiones. Empiezas a tomar decisiones basado en tu memoria. Convergen muchas cosas. El hecho de que tu corteza prefrontal se desarrolló, el hecho de que también hay circunstancias, también te hacen empezar a preguntarte
a qué viniste a este mundo. Hay circunstancias que te hacen ver adentro. En un punto de la vida en que empiezas a preguntarte quién soy y por qué estoy aquí. Pero no es como que una aura mágica llega y empiezas a hacer... No, 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 no. Este momento en el que tú empiezas a ver a tu interior, a conocerte, a cuestionarte absolutamente todo, tu nombre, tu religión, quién eres, por qué estás aquí. Cuando tú empiezas a cuestionarte todo lo que está a tu alrededor, en ese momento está sucediendo algo maravilloso en tu interior. Ese momento puede suceder por diferentes circunstancias, porque tienes una crisis existencial o emocional. Te hace preguntar, pero ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? O sea, no le encuentro sentido a la vida. Esas crisis son buenísimas, porque empiezas a hacer las preguntas correctas. Y cuando haces las preguntas correctas, el universo te escucha. Recordemos que el universo no sabe qué es negativo ni qué es positivo. No sabe distinguir entre lo que tú quieres y lo que tú no quieres. Él solamente escucha y te manda. ¿Qué quiere decir esto? Si tú vibras, si tú las frecuencias que emites son de baja calidad, el universo o la energía que vas a traer es de baja calidad. Pedir es emite una frecuencia muy bajita. Yo quiero. Lo que estás diciendo es que no tienes nada. Entonces estás pidiendo desde una frecuencia muy bajita. Pero cuando tú agradeces, que puedo aprender de esto, gracias, tú estás emitiendo una frecuencia alta. Las emociones tienen frecuencia. La frecuencia es lo que se emite y esta emisión genera vibras y llega. Pero esta frecuencia, que puede ser negativa o positiva, depende de las emociones. No quiere decir que las emociones sean malas, sino que hay emociones que nos hacen sentir mejor que otras. Y las emociones son un indicador de qué debemos trabajar o de qué debemos entender. Si estamos demasiado felices, pues obviamente la vibración es alta, la frecuencia que se emite es alta. Si estamos tristes, tiene algo maravilloso y es que te hace poder reflexionar ante la vida. La tristeza lo que te permite es maravillarte, conectarte contigo. Por eso hay que sentirla. Lo que pasa es que es una emoción muy fuerte que te atraviesa pero hay que sentirla. Ojo, esta emoción hay que sentirla, hay que expresarla. Fíjense que las personas cuando tienen estos estados emocionales de tristeza, escriben las canciones más maravillosas que te puedas imaginar, pintan las cosas más maravillosas, porque te conecta con tu dolor y lo expresas. De esa manera se manifiesta cuando expresas tu vulnerabilidad, cuando la sacas afuera, a través del arte, de cantar, de escribir, de cualquier manera. O la puedes drenar también. A lo mejor no la puedes expresar, pero la puedes drenar con ejercicio, con boxeo. Pero la idea es sacar esa energía. Es como el agua. Cuando el agua se empoza, ¿qué le sucede? Empieza a oler mal, empieza a tener mal olor. Y es lo mismo con la energía. La energía que se estanca, cuando se estanca la energía es porque no eres capaz de drenarla, de sacarla. Entonces, cuando esa energía llega a un punto en que va a salir, pero puede que no salga de la mejor manera. Puede expresarse en malestar, expresarse en psoriasis, dermatitis, dolores de cabeza, dolores de cualquier índole.
empieza esa energía a salir, a expresarse y muchas veces puede convertirse en un cáncer porque la retienes, la mantienes ahí, no la dejas salir. Entonces ocurre de la misma manera como con el agua estancada. Si quieres llorar, llora. ¿Por qué lo vas a dejar adentro? Entonces aquí hay una serie de cosas. Hay que saber liberar la energía, hay que saber expresar la energía de una manera que la puedas manipular. Cuando tú haces arte, cuando escribes, cuando la manipulas y la expresas. Cuando te enfermas o cuando pasa lo que sea, esa energía que está ahí, que no la has podido expresar, ¿de dónde viene? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué de repente estoy sufriendo esto o por qué de repente tengo esto? ¿Qué es lo que no estoy diciendo? ¿Qué es lo que me estoy guardando? Y otras maneras, existen diferentes maneras de empezar a ver adentro. Cuando empiezas a experimentar con la naturaleza y te conectas, lo que se llama grounding, sentir la tierra, sentir esto, conectarse a la energía de la tierra es poderosísimo porque te alinea, te desbloquea, te nutre de su energía, de sus maravillas. Lo que pasa es que no lo podemos ver y entonces no lo podemos entender. Hay personas que son más sensibles a percibir estos cambios. Y no se trata de una cosa de creer, sino se trata de una cosa de sentir. Y cuando una persona lo siente, en mi caso, yo trato de compartirlo. No es que yo crea que eso es así, es que yo lo siento, yo lo vivo, yo lo manifiesto. Y como yo vivo y experimento la vida de esta manera, lo que yo quiero es transmitir ese conocimiento, transmitir lo que yo percibo, para que tú que estás allí escuchándome, para que te des cuenta de que esas cosas que tú a veces sientes, que percibes, no es porque te las estás imaginando, no es porque, no, si lo sientes es porque es una realidad. Esa es la intuición, conéctate a ella. Hay personas que cuando llegan tienen una enfermedad como una enfermedad mortal o un cáncer, estas personas también les empieza a cambiar la manera en que ven la vida y empiezan a conectarse realmente con lo que es importante, con lo que es esencial. Como dice el Principito en uno de sus escritos, lo esencial es invisible ante los ojos. Lo podemos ver, podemos sentir. Cuando la muerte toca a tu puerta, cuando la puedes sentir, cuando te das cuenta de que la tienes allí, es que empiezas a reconsiderar todo, empiezas a darte cuenta de que perdí el tiempo, mis hijos, mi familia, lo que yo quería hacer, a dónde se fue, cómo viví la vida. Nunca apoyé a mi niño interno, nunca conseguí realmente mi propósito. Te empiezas a cuestionar y empiezas a preguntarte muchas cosas cuando eso sucede. Hay otras prácticas que te llevan a conectarte contigo, como son las prácticas de mindfulness, meditación, en las que estás a sola contigo. Empiezan las preguntas. La manera en que yo hago mi meditación no es observar mis pensamientos para empezar. Al principio sí no vas a saber cómo hacerlo, ¿no? Al principio es un poco, no tienes ni idea. Observas los pensamientos y de repente digo, ay, tengo ropa que lavar mañana. No, pero ya te estás yendo al futuro. Ay, lo que me pasó en el pasado. No, no todavía, porque te estás yendo al pasado. La práctica del mindfulness, de la meditación, es estar presente para que ocurra la magia en el presente. Lo que pasó ya pasó y lo que va a ser todavía no existe. Lo único que existe y lo único que está siendo real es el aquí y el ahora. Y esa es la práctica de la meditación, del mindfulness. Entonces al principio cierras los ojos, tratas de concentrarte. La manera en que yo lo hago, al principio fue confuso, pero después empecé a sentirme.
empecé a tocarme, a sentir mis manos, sentir mi corazón como latía, a sentir la fuerza que genera mi cuerpo, los latidos de mi corazón, yo sudando porque por lo general las hacía al finalizar de correr en la playa. Entonces sentía las olas, sentía a los niños corriendo, los perros, sentía todo. Sentía la luz del sol tocándome. Yo decía, qué maravilla es vivir, porque sientes. No estaba en mi cabeza, estaba sintiendo. Cuando sientes, estás en el presente y es cuando puedes conectar. Entonces en ese momento conectas con, con tu yo del pasado o con tu niña interna y le dices, qué maravilloso que eres. Mira lo que has logrado, mira lo que eres, mira lo que haces, mira esta poderosa máquina que te lleva, te trae, te sube, te baja. Siente los latidos de tu corazón, siente tu respiración, siente la persona que eres. Es maravilloso poder conseguirte y luego de repente ver a esa niña y abrazarte y decirte, te amo, estoy aquí para ti, estoy aquí para apoyarte, te escucho, te valido, vamos a hacerlo. Hay una cosa que aquí voy a hacer un paréntesis. Si tú quieres conectar contigo, si tú quieres de verdad conseguir el propósito de tu vida, vete cuando eras un niño, vete al pasado, cuando eras un niño. Siéntate y ten una charla con ese niño. Ten una charla. Míralo como si realmente lo estuvieses viviendo, como si fuese un niño. Cuando esto empieza a suceder, es lo que le llaman un despertar espiritual o la noche oscura del alma. Cuando has sufrido demasiado, cuando algo te ha pasado, cuando a que te tienes que enfrentar a esto que te ha sucedido. Y el despertar lo que hace es que se desliga por completo de tu ego. Es como que tu ego te abandona por un momento. Entonces, ¿cómo se experimenta un despertar? Empiezas a sentir todo. Cuando empiezas a conectar, el despertar ocurre sin buscarlo. El despertar es un momento de la vida en el que todo confabula, algo sucede, que ya es el momento. Hay personas que nunca despiertan. Hay personas que no son lo suficientemente valientes como para enfrentar sus miedos. Son personas que viven el resto de su vida sin un propósito. Son personas que no despiertan. Mueren y nunca despertaron. Cuando tú experimentas esto, hay una conexión con todo lo que te rodea. Empiezas a ir lento. Empiezas a sentir las hojas, los árboles, el olor. Ves cómo caen las pelusas, cómo cae el polen de los árboles, de las matas. Ves todo como en cámara lenta. Entonces eres capaz de apreciar absolutamente todo lo que va sucediendo. Las personas cuando te hablan, lo que te dicen, cómo te lo dicen, es, es tan fuerte que a veces puede llegar a ser doloroso porque es un despertar. Y este estado de lentitud, este estado de maravillarse con las cosas, este estado lo que te permite es darte cuenta de que todo es energía. Es como que se quita un velo y te permite ver todo en 360. Cuando alguien se molesta o cuando alguien grita, te das cuenta y ves detrás de esa persona y te das cuenta que habla de su dolor, no esa persona.
Cuando una persona dice algo rudo o cuando una persona está, eso lo sientes. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? El ego se desprendió de ti o el ego se desprende de ti porque tú empezaste a conectar contigo. Pero esto no pasa a propósito, o sea, no quiere decir que tú lo busques. Esto te sucede cuando ya estás listo. Porque si tú lo buscas, lo haces desde el ego. Cuando tú buscas, quien busca para sentir esa realización es el ego. Tu yo no busca, tu yo auténtico, tu ser no busca, tu ser es tal cual como es como un gerundio, es yendo, haciendo, soy esto. El ego, si busca un despertar, no lo va a conseguir, no lo va a conseguir. La única manera de conseguir un despertar o de conectar y ver algo más allá es a través de ciertas sustancias o sustancias o ciertas plantas. Y lo que sucede con esto es que tú energéticamente no estás listo para presenciar la energía y el mundo y esta otra dimensión. No es entendible para la mente. La mente no lo puede entender. Se siente, pero como no has pasado a través de tus sombras, no has visto todo en ti, es como abrir una puerta para la que no estás listo. Entonces, crees que entiendes todo lo que ves ahí, todo lo que a través de estos estados generados por sustancias ajenas que tú introduces dentro de ti. Y lo que sucede es que a lo mejor puedes sentir una manifestación de algo, puede suceder algo, puedes entender, tú crees que entiendes. Pero lo que genera en el cerebro, en muchos casos, es que el cerebro no puede entender esto y genera algo peor. Diferentes trastornos puede generar estados maníacos, puede generar cosas, porque la mente no está listo, la mente no está lista para percibir esto, para sentir esto, no lo puede entender. La mente solo entiende lo que ve y esto no lo puede ver la mente, esto se siente y el cuerpo solamente está listo para esto cuando ya ha visto todas sus sombras, cuando ya ha pasado como el, el pre eh, en ese momento. Y yo lo explico, a veces lo explico también como, sabes que te recomiendan un libro y te dicen, oye, lee este libro porque es increíble, es buenísimo, a mí me cambió la vida. Y yo lo leo y no le consigo el sentido. Es como que si estuviese leyendo chino, otro idioma, porque esa persona estaba lista para recibir esa información. Y eso fue lo que le cambió la vida, porque la persona estaba lista para entender la información. Si yo no estoy lista para entender algo, es que ni que no hay manera. Si yo no me aperturo a abrir para entender, o yo no estoy lista para percibir eso, no hay manera, no hay manera. Entonces, los caminos son el autoconocimiento. El autoconocimiento, compartir tiempo contigo, conocerte a ti mismo, de qué estás hecho, quién eres. Cuando eso sucede, ¡boom! Se expande todo y puedes percibir y puedes entender que la energía se encuentra en absolutamente todo. En lo que escuchamos, en lo que decimos, en todo, en todo. En la persona que estuvo sentada aquí, en tu ropa, en todo, todo. Todo es una manifestación de energía. Lo que comes,
cómo lo metabolizas, todo eso es energía. Y entonces empiezas a tener una mayor comprensión de cómo se utiliza la energía, de cómo las personas pueden quitarte energía, cómo pueden darte energía. Cuando una persona, hay personas que son vampiros energéticos y hay personas que no se dan cuenta de esto. Por ejemplo, mantener la queja constantemente, eso es un vampiro energético. Si una persona se queja, se queja, se queja, se queja, se queja, esa queja a cualquiera que tenga al lado lo baja. Una persona que se conoce a sí misma y conoce su estado de conciencia y sabe cómo funciona la energía, ese tipo de estados los corta de inmediato. No puedo, porque yo sé que esto me afecta. Las energías y las emociones no afectan solamente el estado mental, afectan absolutamente la persona que tú eres. Afecta tu campo energético. Y el campo energético es lo que manifiesta, lo que atrae. Si tú vives en un estado, una frecuencia bajita, eso es lo que vas a atraer. Si vives en una frecuencia alta, eso es lo que vas a atraer. Recuerda que el universo no es energía, es la creación, es todo. Yo creo, Dios lo es todo. Dios es lo que respiramos, Dios está en nuestro corazón, Dios es absolutamente todo. Tú eres Dios, entonces tú tienes ese poder de crear, porque eres energía. Si has llegado hasta aquí es porque seguramente te gustó el video, así que no olvides de darme un like, escribir en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Bye.